Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Quisiéramos, hermano, quisiera explicarle, hay temas o hay historias en la Biblia que cuando uno lee esas historias, de la persona que se está hablando, de la persona que se escribió aquí en la palabra, probablemente ni supo lo que hizo, lo que logró, lo que alcanzó, pero quedó escrito. Y yo a veces pienso, hermano, que así sucede con nosotros, así sucede con usted, así sucede conmigo, porque hay algunas cosas que pues como que vencimos, logramos, y pareciera que nadie se dio cuenta, pareciera que nadie supo lo que pasó, lo que sucedió. Y esta historia a mí me fascina porque cada vez que la leemos podemos aprender algo poderoso, algo grande. Así que yo quisiera, antes de entrar a la palabra, darle el tema del cual le quiero hablar en esta tarde noche. El tema, hermano, se llama que llueva, así con que llueva, con una exclamación. ¿Cuánto les gusta que llueva? Hay gente que no les gusta para nada que llueva, pero a otros sí les gusta porque es importante la lluvia. Es importante, hermano, que comience a llover. Mire, acompáñeme a segundo libro de Samuel, ya que vamos a estar aquí en este capítulo, segundo libro de Samuel, en el capítulo número 28. Usted va a entender ahorita por qué es importante la lluvia en la palabra del Señor, porque nos invita a creer, a pedir que llueva. Y dice en el capítulo 21, en el versículo número 10, de ahí de segundo libro de Samuel, en el capítulo 21. Quiero hablar de una mujer. No es conocido su nombre, pero aparece en la Biblia. Y solamente son unos versículos en toda la Biblia que aparece ese nombre. Y dice la palabra del Señor, entonces Rispa, así se llamaba la señora, Rispa, hija de Ajá, tomó
una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco hasta que llovió. Dice, tendió el precio, el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió. Desde el principio de la siega hasta que llovió. Y dice ahí, sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni posase sobre de ellos de día, ni fieras del campo de noche. Qué interesante es esta historia, hermano, porque nos narra acerca de una mujer. Esta mujer fue una de las esposas del rey Saúl, fue una de sus mujeres del rey Saúl, y se llamaba Rispa. Ella había tenido dos hijos con el rey Saúl, pero si vemos el trasfondo de esta historia, para entender el versículo 10 del que acabamos de leer, entonces tendríamos que ir al versículo número 1. Aunque todo el capítulo 20 está hablando del tema, pero mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 21, dice, hubo hambre, tiempos difíciles, escasez de alimentos. Y la Biblia marca muchas veces cuando hay ese tipo de crisis. Dice ahí que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. ¿Se imaginan? 3 años, hermano, consecutivos, donde había hambre, había escasez de alimentos. Y vea lo que hace David, porque él dice, esto no puede seguir así. Ya llevamos 1 año, 2 años, 3 años con este problema del hambre. Estamos teniendo problemas graves. Imagínense, hermano, los hijos, la familia, todo lo que puede suceder cuando hay escasez de alimento, cuando hay hambre. Entonces David consulta al Señor, va a Dios y le dice, Jehová le dijo, mire lo que Dios le habla a David, porque David está orando, Señor, ¿por qué está este problema? ¿Por qué está viniendo esta escasez? ¿Por qué estamos teniendo este problema? ¿Qué está pasando? Y entonces, hermano, dice que Jehová, Dios le dice a David, es por una causa. Siempre va a haber causas por las cuales suceden las cosas. Y dice ahí, es por causa de Saúl, por causa del rey Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Los gabaonitas un día vinieron en el tiempo de Josué y trataron de hacer, hermano, una alianza con el pueblo de Israel. Los engañaron a Josué, pero hicieron un pacto, hicieron un compromiso de que los iban a dejar estar con ellos, con el pueblo de Israel, porque los gabaonitas habían escuchado todas las maravillas que había hecho el Señor a favor del pueblo de Israel. Y entonces ahí sucede, en ese momento, hermano, donde queda la alianza, el pacto. Por eso son importantes la cantidad de pactos que hacemos. Dios los toma en cuenta. Porque mire, Dios le dice, es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas.
Ahora escuche el siguiente versículo, versículo número 2. Le dice ahí, entonces el rey llamó, o sea, David, llama a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino que del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. O sea, habían pactado, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Verso 3, mire lo que sucede. Dijo pues David a los gabaonitas, los manda a traer y les dice, ¿qué haré por ustedes? O sea, Dios ya le dijo que el problema del hambre es por lo que hizo Saúl. Y David tiene que actuar. David tiene que decir, ¿cómo le hago para resolver el problema? Ya consultó al Señor, necesitas restaurar la relación de esos hombres, porque Saúl mató a su gente. Entonces David, hermano, trae a los gabaonitas. Miren la pregunta que les hace David a esta gente. Les dice, ¿qué haré por ustedes? O sea, ¿qué puedo hacer por ustedes? Hay un problema, el hambre, la escasez. ¿Qué haré por ustedes o qué satisfacción os daré para que bendigan la heredad de Jehová? O sea, para que se quite el problema, para que deje de haber hambre, para que deje de haber esta crisis. Entonces miren lo que ellos respondieron. Está preguntando David, ¿qué quieren que haga por ustedes? Porque esto no puede continuar así. Verso 4, dice la palabra, hermano, que los gabaonitas respondieron. Le dicen a David, mira, no tenemos nosotros querella sobre, o sea, no queremos plata, no queremos oro, moneda, no queremos dinero con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él le dijo, lo que ustedes dijeren, haré. David le dice, bueno, que no quieren dinero, no quieren oro, no quieren plata. Lo que me pidan les voy a dar. Verso 5. Ellos respondieron al rey. Escuche, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. O sea, del hombre que trató de hacernos daño, del hombre que trató de afectarnos, del hombre que trató de destruirnos. Queremos algo de ese que nos afectó, de ese que nos quiso destruir. Queremos algo. Vea que querían, verso 6. ¿Qué es lo que ellos querían? Dice el verso 6. Denos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Dios en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey, y dijo David, yo se los daré, porque Saúl había matado, los quiso exterminar a los gabaonitas. Entonces ahora ellos vienen y piden 7 varones de sus hijos. Imagínate, denme 7 de esos hijos de este hombre que nos dañó. Y el verso 7, aquí en la historia, dice la escritura, hermano, y perdonó el rey David a Mefiboset, hijo de Jonatán, porque había un pacto con él de que lo iba a guardar. Por eso le digo que es importante el pacto. Pero tomó, verso 8, pero tomó el rey a 2 hijos, ¿de quién? A los hijos de Rispa. Tomó a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, la cual ella había tenido de Saúl,
También tomó a Amón y a Mefibosé y a 5 hijos, Mical, hija de Saúl, de los cuales ella había tenido de Adram, hijo de Berzellai Nimolita. Hermano, los 2 hijos de Rispa son entregados con estos hombres para que los mataran, para que se solucionara el problema. Si llegamos al versículo 9, mire, dice, y David los entregó en mano de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y se murieron. Dice, y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Ahora escuche, 2 hijos de Rispa son entregados a estos hombres para que los mataran. ¿Qué hace la mujer? ¿Qué hace la mamá? La señora Rispa tiene que soportar la muerte de 2 de sus hijos por algo que otra persona hizo, en este caso el papá. Algo que hizo el papá le está afectando ahora a los hijos. Hermano, cuando Saúl mandó a destruir a todos y exterminar a los Gabaonitas, simplemente, hermano, estaba haciendo algo que le iba a afectar a sus hijos. Qué importante es entender las decisiones que tomamos. Tarde que temprano puede afectar a los hijos. Ahí tuvieron que morir los 2 hijos de Rispa por algo que hizo otra persona. En otras palabras, hermano, esos 2 hijos de Saúl tuvieron que pagar por el pecado del papá. Qué terrible. Gracias a Dios ahora vivimos por la gracia. Vivimos en la gracia del Señor. Ahora ya no es con tus hijos, hermano, pero puede afectar tus decisiones. Ahora yo quiero que piensen esto. Vamos a pensar un poco en la mujer, en esta señora, en esta mujer llamada Rispa, porque ella ve a sus 2 hijos muertos y se queda ahí en el lugar donde se quedaron los cuerpos. Ahí, hermano, se queda velando los cuerpos de esos muchachos. Porque si vemos lo que dice el verso 10, lo que hemos leído, dice que entonces Rispa y Jadajá tomó ya están muertos los hijos, ya los colgaron, pero ahí dejaron los cuerpos. No los podían enterrar por órdenes de David. Entonces ella ve ahí a los hijos muertos y se queda ahí en el lugar. Dice que Rispa tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Ahora dice ahí, miren lo que dice, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. ¿Cuánto tiempo es el principio de la siega hasta que llovió? Estando ahí los 2 cuerpos sin poderlos enterrar. Mire qué interesante es la palabra cuando queremos ponerle atención. Porque eso equivale a 6 meses. 6 meses velando el cuerpo de sus hijos. 6 meses estando ahí sin poderlos enterrar porque era la orden del rey. 6 meses. Ahora, hermano, ¿por qué 6 meses? Estuvo ahí la mujer. La orden era no permitir que se enterraran, que se quedaran, porque eso fue lo que pidieron los gabaonitas.
Dice ahí, hermano, que ella no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ninguna fiera del campo de noche. O sea, para que ni las aves del cielo, ni las fieras del campo se comieran esos cuerpos. Ahí estaba ella, cuidando esos cuerpos, porque podrían venir las aves y comer el cuerpo muerto. Hay aves que comen lo muerto, pero también eso es en el día, pero en la noche venían fieras para destruir, para de alguna manera, hermano, destazar el cuerpo, comérselo. Ahora, piense en el versículo 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Lo que dice la Biblia es que la tierra estaba sufriendo hambre porque no había llovido. Ahora vea la orden que dio David. Después que los arcaran, deberían permanecer en ese lugar hasta que lloviese sobre la tierra. Y por eso esta mujer llamada Rispa estuvo 6 meses esperando. 6 meses esperando hasta que llegara la lluvia y sus hijos pudieran ser enterrados. Ahora me quiero detener un momentito aquí. Siempre por lo regular siempre hay más mujeres en las iglesias que varones. Pero aprovechando que siempre es así, más mujeres que varones. Mire, esto nos enseña varias cosas. Por ejemplo, muchas personas se dan por vencidas fácilmente. Imagínate 6 meses velando, 6 meses. Tú no sabes cuándo va a llover. Es como en estos días. Usted y yo no sabemos, hoy nos pueden avisar quizás las noticias que probablemente va a llover muy fuerte aquí en la ciudad. Pero en aquel tiempo, hermano, no se sabía en qué momento iba a llover. Y la mujer está ahí esperando que llueva. Pasa un día, no llueve. Recuerde, van a venir aves de los cielos. Ella no se puede dormir. O van a venir fieras en la noche y van a quererse comer esos cuerpos. Y algo que nos quiere enseñar la palabra, hermano, que muchas personas se hubiesen dado por vencidas. Hay veces que nos proponemos hacer algo, no lo logramos y nos damos por vencidos. ¿Cuántas cosas se nos habrán quizás perdido en el camino por habernos dado, hermano, por vencidos? ¿Cuántas veces ha venido a tu mente pensando que tu situación no va a cambiar y te das por vencido? Hay muchas cosas que nos afectan, pero mira, Rispa, esta mujer, no lo hizo porque yo puedo ver a esta mujer llamada Rispa, que es el tipo de esas mamás que pueden velar aún sobre los cuerpos muertos de sus hijos. Los cuerpos de los hijos de Rispa, mire, esos cuerpos no estaban enfermos,
pero estaban muertos, estaban ahí, no estaban enfermos, no estaban con un dolor, lastimados, estaban muertos. Y cuando usted ve esta historia, se puede preguntar, ¿qué mamá no es capaz de sentarse al lado de la cama del hijo que esté enfermo y permanecer con él ahí, sin importar la edad que tenga el hijo o la hija? Si es niño o niña, o si es adulto, si está casado. Una madre sabe que su hijo está enfermo, que está pasando un momento difícil. ¿Y qué hace esa mamá? Corre en ayuda de ese hijo. No lo deja solo, hermano. En ese instinto materno la hace correr hacia su hijo. ¿Sabes para qué? Para abrazarlo, para ayudarlo, para darle todo el apoyo que su hijo pueda necesitar. Que ese hijo, en medio de esa situación, en medio de ese problema, pueda necesitar. O sea, una mamá pelea por su hijo, sin importar el sacrificio que pueda hacer. Y Rispa está al lado de esos dos hijos muertos. Y ella, de acuerdo al texto, no va a permitir que ninguna ave del cielo, ninguna fiera del campo abusen de sus hijos, aunque estén muertos. Quizás para otras personas eran cuerpos muertos. Imagínate que tú tuvieras un amigo, un familiar. Para ti serían esos, ya déjalos ahí. Quizás tú le dirías, mira, ¿para qué te estás preocupando tanto de velarlos? No va a llover. Ya déjalo que se los coman las aves. Ya que las fieras vengan y los destrocen. Pero la mamá dice, no puedo. ¿Qué no hace una mamá si pudiéramos aplicar esto por un hijo que esté muerto en el vicio? ¿Qué no puede hacer una mamá por un hijo que quizás está muerto en el vicio o que está muerto en el pecado? O quizás hay madres que no se preocupan, pero una verdadera mamá se pone a clamar, a gemir por ese hijo. ¿Qué no puede hacer esa mamá que ama tanto al hijo y sabe que quizás está en una situación difícil, quizás muerto en el pecado o muerto en un vicio? Pero hay mamás que quizás no se preocupan, pero hay la verdadera mamá que se pone a clamar, que se pone a gemir por ese hijo. Y hay aún quienes se dan por vencidos. No cambia mi hijo. No, es que ya no entiende este hijo. Por más que pudiera yo decirle algo, ya no cambia. ¿En cuántas cosas a veces así nos damos por vencidos? Quizás tu hijo está pasando un problema, no te capta, no entiende mucho lo que tú le pudieras estar diciendo. Entonces tú dices, no creo que se pueda ya cambiar. No creo que este hijo cambie, no creo que mi matrimonio pueda ser diferente, no pueda, quizás mi economía no va a ser igual. Y sabes, hermano,
nos damos por vencidos. Hay un montón de cosas por las cuales nos dejamos vencer. Esta mujer, Rispa, es un ejemplo, porque a veces pensamos, por ejemplo, piensan que el muchacho ya no cambia, que no puede ser transformado. Pero para una mamá que sabe lo que vale su hijo, esa mujer clama, esa mujer lucha, esa mujer hace hasta lo imposible porque su hijo se encuentre bien. Y yo quisiera a que pudiéramos entender si eso lo puede hacer una mujer como madre, ver a sus hijos. Hermano, esta mujer llamada Rispa, era un momento difícil, estar ahí velando hasta que lloviera, hasta que viniera agua, y entonces ya lloviendo, porque esa era la señal de que ya Dios había respondido. Pero mire, si pudiéramos aplicar, es si esa mamá que no es capaz de hacer por el hijo y que no se da por vencida, eso lo pudiéramos aplicar también nosotros al amor de Dios, al amor que te tiene Dios, al amor que nos tiene Dios. ¿Cuántas veces Dios nos habrá mostrado una cantidad de cosas que pueden solucionarse, que pueden cambiar? Pero como nos damos por vencidos, mire, es tan grande el amor de Dios. Mire lo que dice el Salmo 91. El Salmo 91, en el verso número 1. En el verso 3, verso 3 dice, mire la promesa del Señor. Él nos dice, Él te librará. El amor tan grande de Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará. ¿Qué no? Mire, la mujer estaba ahí batallando, Rispa. Esta mujer llamada Rispa estaba batallando que de día no viniera las aves del cielo y comieran el cuerpo. Y estaba vigilando en la noche que tampoco vinieran las fieras, dice el texto, para que no le afectara a la vida o al cuerpo más bien de sus hijos. Y Dios en su amor nos dice, el salmista dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Verso 5 dice, no temerás al terror nocturno. O sea, Dios está diciendo, yo estoy contigo, no tienes por qué tener miedo al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Verso 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, todo lo que te puede venir de día o lo que te pueda venir de noche que te quiera destruir, llámese pestilencia, llámese mortandad, llámese el lazo del cazador o peste destructora, todo lo que pueda venir, ¿qué hace Dios a tu vida o para tu vida? Dice el verso 4, con sus plumas te cubrirá. Ese es el amor de Dios. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. O sea, lo que Él te dice, lo que Él te promete es verdad. Lo que Dios te está prometiendo, que Él te va a guardar, que Él te va a cubrir debajo de sus alas. Él lo va a hacer.
Mire, hay aves que vienen durante el día. Las aves representan a los pensamientos que tenemos. ¿Cuántas veces usted está tranquilo y de repente le viene un pensamiento malo? Le viene un pensamiento que algo malo le va a pasar, que algo malo le va a suceder a tus hijos. Las aves representan pensamientos y a veces luchamos con pensamientos que son como un ataque para tu mente. Y viene de día, quizás estás tranquilo y quizás comiences a pensar que te va a pasar algo, que te vas a morir, que quizás alguien de tu familia, y está ahí la lucha con esos pensamientos que vienen volando como aves para tratar de entrar a tu mente. Esos pensamientos, para que esos pensamientos, después de que entren a tu mente, bajen a tu corazón, y estando en tu corazón, comiences a hablar. ¿Cuántas cosas hablamos por los pensamientos que tenemos? Porque vienen pensamientos de día. Estamos pensando, y que no es palabra, sino pensamientos a veces que de repente nos atacan, que nos quieren destruir. Por ejemplo, si estás enfermo, ¿cuál es el pensamiento que viene? Que no te vas a componer. Si tu matrimonio está teniendo un problema, tú dices, no, eso va a solucionar el problema. Si tu situación es económica y es difícil, ¿qué piensas? Que no se va a solucionar, que el trabajo ya no va a dar para más. Son pensamientos. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, que estamos pensando a veces cosas por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando. Y tú comienzas a decir, no, es que no creo que mi hijo pueda lograr esto, no creo, tanto que trabajo para mí, luego si le pasa algo. Y entonces están pensamientos. O de noche, cuando estás dormido, aparecen como esos sueños, como bestias feroces tratando de interrumpirte el sueño, hermano, y que no aprovechas el descanso físico. Y de repente estás pensando, y lo único que te produce un pensamiento en la noche es angustia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y estás ahí angustiado, estás ahí preocupado, porque son los pensamientos, es la lucha que tenemos constantemente. Mire, por ejemplo, qué importante es cuando tú le pides una estrategia a Dios. Señor, ¿cómo le hago en este asunto? Yo me recuerdo de una señora hace ya varios años. Un día llegó y habló conmigo y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Quisiera que me diera un consejo porque no sé qué hacer con mi hijo. Su hijo en ese tiempo andaba entre 14, 15, 16 años. Imagínense un chavito, hermano. 14, 16 años. Y le pregunté, ¿por qué, hermana? ¿Qué le pasa a su hijo? Dice, mire, nos cambiamos de lugar, de casa. Me platicó el problema. Y luego me dijo, y es que ahí donde yo vivo en la esquina, venden droga. Y se juntan muchos jovencitos. Y ahí está mi hijo. Ahora ella se está juntando con estos muchachos.
Y yo le digo, ¿qué tanto haces ahí? Nomás quiere estar ahí con los muchachos, nada más quiere estar ahí pegado con los muchachos. Y ya me estaba platicando la señora, ¿qué consejo le puedes dar a alguien que está angustiado y que ver a su hijo, que es un buen chico, pero que ahorita está batallando? Porque a veces le decía a la mamá, no, yo ya no quiero que me digas nada, no te metas conmigo. Y ya sabe, hermano, los clásicos problemas. No, yo no quiero que me digas nada, yo puedo hacer mi vida. Y ahí estaba la señora con esa batalla, luchando. ¿Qué hago por el hijo? ¿Qué hago con este hijo? Porque no era así, ahora ya se juntó con estos jóvenes. Y estos jóvenes lo van a tratar de involucrar. Ese era su problema. Y entonces, hermano, me acuerdo que le dije a la hermana, mire, vamos a pedirle a Dios que le dé una estrategia. Cómo abordar a su hijo, qué hacer por su hijo. Por eso es importante, hermano, que vayas a Dios, que consultes a Dios. Señor, no sé qué hacer con este problema. Pero comienzas tú a creer lo que Dios puede hacer. Y pasó el tiempo y un día yo le dije, mira hermana, vamos a orar, que Dios le dé una estrategia. Entonces la mujer, yo estaba aquí orando, ¿verdad? Venía, oraba, Señor, dale la estrategia, que ese muchacho no se pierda. Y pasando el tiempo vino la señora y me dijo, pastor, ¿qué cree? Fíjese que hubo un sentir en mi corazón de estar orando. Por ejemplo, quiero que usted me ayude, me diga si está bien. Fíjese que cuando estoy tendiendo la cama donde se duerme mi hijo, yo ahí declaro que mi hijo no se va a perder y lloro, hermano, por mi hijo. Cuando estoy planchando su ropa, oro por mi hijo, que Dios lo toque. Y entonces la hermana comenzaba a clamar, hermano, comenzaba a orar. Llegó un día en que el mismo jovencito le dijo, ¿sabes qué, mamá? Ya no quiero estar con esos muchachos. Ya me cansé de estar con ellos porque me quieren como involucrar en algo. Entonces, hermana, ahí es donde vimos la respuesta de parte del Señor. El joven se puso a estudiar, se metió también a trabajar, a ayudar por ahí y comenzó a cambiar su vida. Ahora, hermano, porque cuando llovió, mire, las cosas cambian. Por eso no te puedes dar por vencido. No te puedes dar por vencida. Si mire cómo terminó, si regresamos a 2 de Samuel 21, capítulo 21, verso 11. ¿Qué fue lo que sucedió ahí, hermano, con esta mujer? En ese momento, ella no se dio por vencida. Estaba ahí espantando las aves y en la noche las fieras. Dice en el verso 11, y fue dicho a David, o sea, al rey, le fueron a decir a David lo que hacía Rispa, que estaba ahí cuidando la vida de sus hijos. Verso 12, entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán, o sea, del quien había hecho todo ese problema. Y dice que de los hombres de Jabes de Galat, que los habían hurtado de la plaza de Betsán, donde se habían colgado los filisteos. Verso siguiente, mire lo que dice. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Verso 14. Y sepultaron los huesos de Saúl y de los hijos de Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro, e hicieron todo lo que el rey había mandado. ¿Y cuál fue el resultado? Y Dios fue propicio a la tierra
después de esto. O sea, comenzó a llover. Esa mujer estuvo con esos cuerpos hasta que llovió. Y cuando la lluvia descendió, las cosas cambiaron. Porque cuando llueve, cuando llovió, se acabó el hambre, se acabó la sequía, los árboles dan el fruto. Entonces la pregunta para usted y para mí sería, ¿cuál sería entonces la oración que hacía Rispa? ¿Qué tipo de oración crees que hacía Rispa cada día que pasaba frente a sus hijos? Cada día iba pasando y estaban sus hijos ahí tendidos, ahí los cuerpos. Ahora yo te pregunto, ¿qué tipo de oración haría Rispa? Porque ella decía, Señor, ¿qué hago? ¿Otro día más? ¿Otro día más, Señor? 20 días está bien, hermano, quizás hasta un mes, pero imagínate, ya llevaría quizás los 40 días, 50 días. Yo creo que la oración era cada día, Señor, que ya llueva. Que llueva, Señor, que llueva para que mis hijos sean enterrados. Mire, la oración poderosa que hizo esta mujer, de pedir que hasta llegó al rey. Yo estoy seguro que ella oraba, Señor, que ya, yo quiero a mis hijos, los quiero enterrar, quiero saber en dónde quedan. No voy a permitir que ningún ave venga y se los coma. No voy a permitir que ninguna fiera venga y los destroce. Pero la mujer nunca se dio por vencida y oró. Y dijo, Señor, tiene que llover algún día. Porque David dijo que hasta que llueva. Pero cuando llegó, hermano, a oídos del rey, lo que la mujer hacía, comenzó a suceder algo, que David comenzó a involucrarse y hizo que Dios trajera lluvia, porque dijo, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Qué mujer tan valiente, qué mujer podemos ver, hermano, en esta persona, Rispa, que no dejó, aunque estaban muertos los cuerpos, no permitió que le pasara a esos cuerpos nada, por amor. Ahora aplícalo con el Señor, por amor. Hoy en la mañana estaba orando aquí y normalmente, hermano, ya sabe cómo es la oración, uno comienza a pedir, pidiendo por la iglesia, pidiendo por la congregación, por mis necesidades personales, por todo. Pero hay un momento en que, por ejemplo, yo dejo un espacio y digo, Señor, ya te pedí, ya hablé todo lo que tenía que hablar. Ahora habla tú. Ahora háblame tú, dime algo, Señor. Entonces vino la pregunta del Espíritu Santo. Estaba aquí orando, hermano. Y si usted tiene ya un poquito de tiempo en los caminos del Señor, me va a entender y quiero dejárselo de tarea. Hermano, usted sabe la historia del hijo pródigo, porque así comenzó a venir en ese momento el pensamiento, el Espíritu Santo hablando en mi vida. El hijo pródigo pidió el dinero, pidió su herencia y se fue. Y dice la Biblia que por allá anduvo malgastando. Llegó a un punto muy desagradable. Querer comer aún lo que los cerdos no querían. O sea, ¿hasta dónde cayó el hombre? Y entonces en la mañana venía la pregunta, ¿por qué el hijo quiso regresarse
a la casa. ¿Por qué el hijo pródigo, el hijo que estaba perdido, quiso regresarse a la casa de su papá? ¿Cuál fue la razón, hermano, por la que el hijo regresó a la casa del padre? Y usted conoce la historia, que cuando llegó a la casa del padre, él iba con un pensamiento. Pero cuando llegó a la casa del padre, salió el padre, lo abrazó, lo besó, hizo una fiesta. Le bendijo en gran manera con un anillo, con calzado, con vestido. Pero la pregunta es, ¿por qué regresó ese hijo? Si andaba todo perdido. Yo quiero, después le daré la respuesta, ahí lo dice la Biblia. Solamente léala. Y se va a dar cuenta por qué regresó. Y hoy en la mañana que yo estaba orando, dije, Señor, bueno, se lo voy a decir para que ya no le ayude a hacer la tarea. ¿Sabes por qué regresó, hermano? Porque hubo un deseo. ¿Cuánto deseo estar en la casa de mi papá? Un deseo. Cuando tú tienes un deseo de algo, lo buscas. Y ahí entendí, hermano, qué importante es lo que tú deseas. El hijo hubiera podido seguir perdido por allá, comiendo, se hubiera muerto de hambre, hermano, quizás por su orgullo. No, que va a regresar a la casa de mi papá. ¿Para qué me voy? Me va a regañar, me va a decir esto, aunque todo lo que él pensara no iba a haber, hermano, justificación. Pero hubo algo poderoso, un deseo por regresar, porque eso lo dice la Biblia, que hubo un deseo en él por regresar. Tus deseos para Dios son tan importantes, hermano. Lo que tú deseas, pero necesitas llevarlo al Señor. Quiero invitarte que te pongas de pie en esta noche y que le demos gracias al Señor por ese amor tan grande que nos tiene. No te des por vencido. Mejor pide lluvia, que llueva. Porque mire, cuando llueve, por ejemplo, imagínate en un lugar muy desierto, los árboles que no reciben agua, que no reciben lluvia, y comienza a llover, todo cambia. Por eso qué importante es, Señor, que llueva, que haya un cambio en mi matrimonio, que haya un cambio en mis hijos, que venga un cambio. Estar clamando, no te des por vencido. Créemelo que si el Señor está contigo, hermano, Él va a hacer grandes cosas en tu vida. No dejes de orar, no te dejes vencer, hermano. Quizás porque todavía no hay respuesta. Pero cuando tú insistes, cuando tú luchas, pueden pasar los meses. Pero Dios, el Rey, va a estar viendo todo lo que tú haces para que se cumpla ese deseo. Eso que tú quieres y que te aseguro, hermano, lo vas a ver y va a ser un testimonio poderoso para tu vida. Por eso hoy podemos orar y decir, Padre, yo te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Quiero pedirte, Señor, ahora lo que tú estás hablando a nuestro corazón, porque nuestra carne es débil y queremos pedirte, Señor, que no nos demos por vencido. Hay muchas cosas, Señor, que nos impiden. Hay cosas, Señor, que en ocasiones nos afectan. Nos sentimos mal.
Oh, bendito Dios, yo sé que tú estás con nosotros y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú obres y que manifiestes de tu gracia y de tu amor. Gracias, Padre, porque hoy nos recuerdas que en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema, tú no quieres que nos demos por vencidos, que sigamos adelante confiando. Gracias te doy, Señor, por cada persona que está aquí. Les bendecimos, Señor, y muchas gracias por tu amor, por tu bondad, Señor, por todo lo que tú haces a nuestro favor y lo que seguirás haciendo. Muchas gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.